esta silla y a esta guitarra. No hay nada que me guste más que sus besos. No hay nada que me alegre más que su compañía. Discúlpame estos detallitos. Naciste pa' que seas feliz. Listo, buenas noches con todos los presentes. Primero agradecerle a Periodismo en Llamas y a ti, Jairo. Gracias por esta oportunidad de cada semana compartir con la gente sobre los temas de interés nacional, aunque en este caso también voy a abordar temas de interés internacional, que estoy seguro de que la gente va a encontrar muy interesante estos temas que tenemos preparados ahora. También decirles que, como siempre digo, ustedes tienen la última palabra y a la final depende de ustedes sacar las conclusiones. La idea es que se formen de un criterio y que podamos ir desmenuzando este tipo de análisis como tal. Entonces, los temas que tengo preparado para compartir con ustedes son tres, que sin duda alguna están en la palestra política, pública, etcétera. Y es las elecciones de Estados Unidos del 2020, de ahora, que siguen estando en vilo, la fusión de Petroecuador con Petroamazonas y las últimas declaraciones del presidente Moreno. Entonces, quiero empezar con las elecciones de Estados Unidos. A ver, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? El pasado 3 de noviembre del 2020, como bien sabemos, se celebraron las elecciones presidenciales, donde se enfrentaron el presidente Donald Trump por el Partido Republicano, quien busca la reelección a un segundo mandato, y el ex vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden, por el Partido Demócrata, que busca recuperar la Casa Blanca para esta agrupación política. Por el momento se desconocen los resultados oficiales y de una manera contundente, lo cual ha sembrado muchas dudas e incertidumbre y todavía se siguen contando los votos, lo cual ha sido una batalla sin fin de forma reñida. De lo que se sabe hasta ahora, Biden lidera el voto popular con el 50% y 253 votos del colegio electoral, contra el 48% de votación popular que sacó Trump, junto a los 214 votos que sacó en el colegio electoral. Más adelante ya iré desmenuzando y explicando qué significan estos términos para ponerlo en contexto. Pero esta información que les estoy dando es información que ha sido recibida de forma tanto oficial como no oficial por medio de la agencia Reuters, de la encuestadora la Edison Research, la National Election Poll, la Public Broadcasting Service y la BBC también. Que esto es un consorcio de organizaciones de noticias estadounidenses que brindan información sobre los sondeos de las elecciones de Estados Unidos, porque allá no es como acá, que tenemos un Consejo Nacional Electoral que se encarga de transmitir por medio de los canales la información de los votos como tal, ¿no? Entonces, incluso todavía falta por conocer los resultados de 6 estados como tal. Entonces, es una batalla sin fin, como les mencioné. Entonces, si hay algo que ha marcado esta elección, aparte de lo reñido o estrechísimo de los resultados, que fue lo que mencioné al principio, y que dicho sea de paso, están casi que a la par ambos candidatos por estado, sumado a que el voto por correo, que allá es absolutamente legal, ha generado una polémica sin precedentes por el gran número que se ha registrado
y se presta para la suspicacia y ha generado un montón de críticas por parte de ambos sectores, tanto de demócratas como republicanos. Entonces, tomando en cuenta que hasta el momento no ha terminado el conteo completo de la votación y los resultados no han sido concluyentes oficiales, sin duda alguna que varios factores externos han marcado estas elecciones. Ya sea el caso de la pandemia del coronavirus, que como bien sabemos Estados Unidos es el país con la mayor cantidad de contagios y la mayor cantidad de muertes a nivel global, y si a esto le sumamos la gestión del presidente Trump en los últimos 4 años, que sin duda alguna su estilo atípico y sus políticas han causado tanto controversia como admiración en Estados Unidos a lo largo de este primer mandato, que ha sido muy complejo, especialmente en la política internacional, como vemos en una clase de historia de las relaciones internacionales, lo cual ha estado marcado evidentemente por una agresiva retórica nacionalista, proteccionista y aislacionista, como él mismo lo ha denominado, que es el America First o América para los americanos. Entonces, pero a ver, lo que sí quisiera poner en contexto a la gente es para que entienda cómo funciona el sistema político norteamericano, refiriéndome a los procesos electorales. Y hay que entender primero que a nivel geográfico, Estados Unidos se compone de 50 estados. Es una población de 327 millones de habitantes. Asimismo, es una república federal, donde cada estado tiene su propia legislatura, sus propios códigos, sus propias leyes, es decir, son autónomos. Y la participación del gobierno federal es prácticamente mínima. Cuenta con un régimen presidencialista donde hay la separación de 3 poderes del Estado como forma de gobierno, que son el poder ejecutivo, el poder legislativo, que dicho sea de paso, está compuesto de un sistema bicameral. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un Congreso, que es la Cámara Baja, y un Senado, que es la Cámara Alta. Y finalmente tenemos la función judicial, que es la que tiene como principal representante a la Corte Suprema, integrada por varios magistrados, que al mismo tiempo es el presidente de los Estados Unidos quien nombra a los magistrados de esta Corte. Y obviamente pasa por filtros, tiene que ser aprobado por una serie de instancias, como por ejemplo el Congreso y el Senado, para hacer efectiva su ratificación como tal. Y es que la historia de Estados Unidos se remonta hacia 1776, para ponerlo en términos reales, con la Revolución Americana, o en este caso la lucha por la independencia, cuando los norteamericanos en aquella época buscaban separarse del dominio británico, que esa guerra, o más bien dicho, ese conflicto duró hasta 1783. Luego pasaron varios años organizándose como colonias, hasta llegar al número de 13 colonias, porque al principio eran solo 3 estados los que integraban Estados Unidos. Luego, más adelante, fueron subiendo la cantidad de estados hasta llegar a los 50 que conocemos ahora. Y pasó una toma de decisiones, llegó la Constitución de 1787 en la Asamblea de Filadelfia. Luego tuvimos la posesión de George Washington como primer presidente de Estados Unidos en 1789. Y desde entonces ha habido varios periodos dominados por múltiples tendencias partidistas. Nunca, no es que toda la vida fue este espectro entre los republicanos y los demócratas, no. Tenemos varios periodos, por ejemplo, entre 1789 y 1824 predominaba el Partido Federalista y el Partido Demócrata Republicano. Luego tuvimos desde 1829, con la elección de Andrew Jackson como primer presidente por el Partido Demócrata, hasta las elecciones de 1856, en la cual en este periodo en particular se alternaron entre el Partido Whig y el Partido Demócrata. Y finalmente llegamos a las elecciones de 1860, en la cual ganó Abraham Lincoln las elecciones, siendo el primer presidente republicano, y que hasta la actualidad ha regido este famoso bipartidismo entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Que, como un dato curioso, el Partido Republicano empezó siendo un partido progresista y el Partido Demócrata históricamente era más conservador y apegado a la derecha. Es en el siglo XX donde ya vemos que esta tendencia ideológica fue cambiando, en la cual conocemos que los republicanos ahora están más apegados al conservadurismo y a la derecha y a una serie de tendencias en ese espectro, y el Partido Demócrata, que en la actualidad abarca ciertos sectores progresistas, socialdemócratas, etcétera, o liberales. Y con todo esto,
quiero entrar de plano al tema del colegio electoral, que muchos se estarán preguntando, ¿y qué es el colegio electoral? Este método de votación es bastante complejo, pero a la vez muy sencillo. Y es que allá cualquier aspirante que quiere llegar a la Casa Blanca entra por la mayor cantidad de votos por estado que obtenga en este famoso colegio electoral. Como les dije anteriormente, esto se creó cuando se estaba redactando la Constitución de 1787, en la cual, dada la época donde había problemas de comunicación, había el tema de la distancia y era bastante complejo por el tamaño del país que una votación popular a nivel nacional para elegir al presidente en este caso era prácticamente imposible, debido a las cuestiones que les acabo de mencionar. Y dicho sea de paso, había poco entusiasmo para permitir que un presidente fuera elegido por legisladores en la capital de Washington, D.C. Y es por esto que los artífices de la Constitución decidieron crear este famoso colegio electoral, en la cual los estados más pequeños o los más rurales apoyaron esta iniciativa que les proporcionaba una mayor voz y voto que en una votación popular a nivel nacional. Y para entender la naturaleza de este colegio electoral es menester acotar que el sistema de elección presidencial como tal en Estados Unidos es indirecto. Allá los ciudadanos no es que eligen al candidato de forma directa, sino que lo hacen los compromisarios o electores que están en este colegio electoral dentro de cada estado, que emitirán los votos electorales en su nombre. Es decir, cada persona tiene voz y voto, cada persona representa un voto. Ya les iré explicando, por ejemplo, en el tema de los estados. Pero el punto es que para ganar las elecciones, el candidato deberá obtener una mayoría absoluta de votos electorales que no siempre coincide con el voto popular, lo cual es anecdótico e irónico porque el número de electores de cada estado varía porque no es lo mismo, cada estado tiene diferente número de electores como tal. Y es que, por ejemplo, aquí quiero entrar a los ejemplos. California tiene 55 votos electorales como tal. ¿Qué quiere decir eso? Que son 55 personas las que definirán en el colegio electoral la votación como tal. Texas tiene 38 votos electorales. Nueva York tiene 29. Florida tiene 29. Illinois tiene 20. Pensilvania tiene 20. Ohio 18. Y así se va repartiendo por cada estado la cantidad de votos. Conforme a la población como tal, en total, en los 50 estados, hay un total de 538 votos electorales como tal. Entonces, cada elector representa un voto electoral. Y el candidato, en este caso, que aspira a ganar la elección, necesita ganar por lo menos una mayoría de 270 votos para alzarse en la presidencia. Y es que este sistema ha tenido varios episodios interesantes a lo largo de su historia. Por eso hay que atacar a las causas, no a los efectos, como siempre digo, y entender el panorama o esta película desde la perspectiva histórica. Entonces, aquí uno se hace la famosa pregunta: ¿puede ganar la presidencia un candidato que no haya ganado el voto popular? La respuesta es sí, porque los presidentes estadounidenses no se eligen por voto popular nacional, sino por el número de estados, en los cuales ganaron. Y hasta ahora, de lo que se sepa, han existido 5 procesos electorales en los cuales el candidato que ganó las elecciones no ganó el voto popular y entró por el colegio electoral precisamente. Y aquí voy a citar los ejemplos. Esto sucedió, por ejemplo, en las elecciones de 1824, cuando se disputaban John Quincy Adams y Andrew Jackson por el mismo partido demócrata-republicano, porque en esa época ningún partido opositor a los demócratas republicanos se presentó. Entonces, entre ellos mismos compitieron. Y cuando se dieron a conocer los resultados, ninguno había alcanzado la mayoría en el colegio electoral, pese a que Andrew Jackson ganó el voto popular a nivel nacional. Entonces, ¿qué pasó? Esto se llevó a la Cámara de Representantes como tal, donde se decidió el futuro de la elección, donde ganó John Quincy Adams. Y para hacer un dato anecdótico, se conoció esa elección como el famoso The Corrupt Bargain, o famoso trato corrupto, porque el speaker, o en ese caso el presidente de la Cámara de Representantes, hizo un acuerdo con John Quincy Adams para que éste fuera nombrado secretario de Estado si es que él ganaba. Que, como bien reporta la historia, así sucedió, que fue el caso de Henry Clay, quien determinó la elección en el Congreso, siendo presidente de la Cámara de Representantes.
Volvió a pasar en 1876 cuando el republicano Rutherford Hayes ganó por solo un voto electoral frente a Samuel Tilden del Partido Demócrata. Volvió a suceder en 1888 con el republicano Benjamin Harrison y volvió a pasar 102 años después en la elección del 2000 entre Al Gore y George Bush, cuando George Bush perdió el voto popular, pero ganó en el colegio electoral con una mayoría de 271 votos electorales frente a los 266 de Al Gore. Sin embargo, para que se haya llegado a esta cuestión, se llevó la elección a la Corte Suprema, que ya más adelante les voy a explicar por qué y cómo bien podría repetirse en esta elección ese suceso, pero ya lo iré abordando más adelante. Y finalmente tenemos la última elección del 2016, donde precisamente el actual presidente Trump ganó por el colegio electoral, pero perdió el voto popular, el cual fue ganado por Hillary Clinton. Curiosamente, esto ha beneficiado a lo largo de la historia más a los candidatos del Partido Republicano que a sus contrapartes. Entonces, con todos estos antecedentes que les acabo de poner a consideración, quiero entrar de plano a la elección de ahora del 2020, que sin duda alguna está en el ojo del huracán no solo en Estados Unidos, sino también ha mantenido en vilo al mundo entero como tal. Y es que ninguno de los candidatos hasta ahora ha logrado los 270 votos del colegio electoral para ganar la Casa Blanca. Hasta ahora las autoridades electorales siguen contando los sufragios en varios estados clave, que estos estados clave todavía incluso tendrán que pasar hasta la próxima semana cuando se den a conocer verdaderamente el escrutinio y el reconteo de votos como tal. Pero estos estados clave que definirán si es que Donald Trump o Joe Biden se alzan con el triunfo son Arizona, Pensilvania, Nevada, Carolina del Norte y Georgia. Entonces, en estos estados es la batalla como tal. Y ya hemos visto las consecuencias o las reacciones de esta elección, empezando por el presidente de los Estados Unidos, que durante la noche del 3 de noviembre, él prácticamente se declaró vencedor de las elecciones, a pesar de que todavía no había terminado el conteo de votos en los estados clave que les acabo de mencionar, donde los resultados son estrechísimos, como no tienen idea. La diferencia, por ejemplo, en Georgia es prácticamente de 2.000 votos. O sea, hay un empate porque tanto Trump como Biden tienen el 49.4%. Entonces, y dicho sea de paso, en esta cuestión se puede impugnar como tal o hacer un reconteo para verificar si es que no ha habido ninguna anomalía como tal. Pero lastimosamente el presidente ya se adelantó, incluso dijo que recurriría al Tribunal Supremo para denunciar un presunto fraude electoral sin haber presentado pruebas hasta el momento. Sumado al hecho que ha hecho llamados, y esto lo ha publicado en su red social de Twitter, refiriéndose especialmente al voto postal o al voto por correo, que como mencioné al principio ha generado una polémica sin precedentes. Y es que entre sus tantas publicaciones en Twitter están, por ejemplo, que hace un llamado a que detengan el conteo, que detengan el fraude, o este tipo de declaraciones como cualquier voto que se haga después del día de las elecciones no será contado. Mientras que la reacción del candidato Biden ha declarado que esto no se acaba hasta que se cuenten todos los votos. Entonces, con todo esto, ¿el presidente tiene derecho a impugnar los resultados? Sí, puede hacerlo. Cada candidato tiene derecho a exigir un recuento en la mayoría de estados. Y es, por ejemplo, en caso de que la diferencia, como les mencioné al principio, en el caso de Georgia, cuando la diferencia de votos es mínima, lo pueden hacer como tal, entre sus varios equipos de campaña. Y es que al mismo tiempo esto ha generado mucha repercusión y preocupación, incluso en los sectores conservadores y republicanos que respaldan al presidente Trump. Incluso ellos han dicho de que, por ejemplo, decía Rick Santorum y Ben Shapiro que los comentarios del presidente son irresponsables, pero que el daño ya está hecho, en palabras de Anthony Sorker de la BBC. Y es que a la final, gane o pierda el presidente de los Estados Unidos, de alguna manera ya ha empañado las elecciones al cuestionar la propia maquinaria y credibilidad del sistema electoral norteamericano. De la misma manera, Mitch McConnell, quien fuera el senador de los republicanos en el Senado, dejó en claro, textualmente, y cito, como lo dijo en una entrevista, afirmar que ganas las elecciones es diferente a finalizar el recuento, refiriéndose a los votos. De igual manera, Chris Christie, asesor de Trump y ex gobernador de Nueva Jersey,
ha considerado incluso que no hay base para pedir que se detenga el conteo de votos y añadió y añadió textualmente, tienes que dejar que el proceso se desarrolle antes de juzgar que tiene fallas, porque al hacer esto prematuramente, si hay una falla más adelante, has socavado tu propia debilidad. Estas son las palabras de Chris Christie, asesor de Trump y exgobernador de Nueva Jersey. Y asimismo, otros partidarios del presidente incluso ya han tenido que, como decía un titular, ya se han alejado en silencio como tal. Y es que, insisto, o sea, los estados que todavía están en vilo y todavía mantienen como que en suspenso al país son los que les mencioné, que son Pensilvania, Nevada, Georgia, Carolina del Norte y Arizona, que son las que decidirán la carrera por la presidencia en este caso. Y haciendo una acotación, como lo dijera la cadena Associated Press, Michael George, que es una de las personas que encabeza una misión de observación en estas elecciones, representando a la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa, que ha monitoreado las elecciones de los Estados Unidos, ha manifestado incluso él que no hay evidencia para respaldar las afirmaciones del presidente sobre un presunto fraude, refiriéndose al tema de las boletas de voto por correo. Entonces, vemos que hay reacciones de lado y lado como tal. Y hay un dato interesante que incluso quisiera compartirles con ustedes que pasó desapercibido en esta elección. Porque el 24 de octubre del 2020, prácticamente una semana y pocos días antes de la elección, Bernie Sanders, en el programa de allá de Estados Unidos, en el programa de Jimmy Fallon, y 2 veces candidato a la presidencia por el Partido Demócrata en primarias, manifestó, oigan lo que les voy a decir textualmente, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, donde habrá millones de votos por correo, dijo que bien podría ser que a la noche Trump esté ganando en Pensilvania, Wisconsin y Michigan y se autoproclame ganador. Y cuando los votos se cuenten, él dirá que hay fraude. Esto en palabras de Bernie Sanders. Y luego añadió, esta es una preocupación que tenemos mucha gente. La gente debería estar consciente ante esta posibilidad. Bueno, pues vemos que el señor Sanders sin duda alguna atinó con su predicción porque hasta el momento todavía Pensilvania está en una situación bastante compleja donde los resultados son reñidos. Y si a esto le sumamos las declaraciones del presidente Trump que ya les acabo de mencionar, de parar el conteo, parar la votación como tal, sin duda alguna genera unas impresiones sumamente interesantes. Y a todo esto, existen otras preguntas que quizás algunos se las podrán hacer. ¿Qué pasa si hay un empate, por ejemplo? Porque como bien sabemos, son 538 votos del colegio electoral. Si llegara a existir esta suerte de que hay 269, tanto de un lado como del otro, ¿qué es lo que podría pasar? Bueno, en ese caso, como pasó en la elección de 1824, la elección se trasladaría al Congreso de los Estados Unidos, donde es allá que se traslada la elección y serán 26 votos los que determinarán si es que cuál de los dos se queda con la presidencia como tal. Y sumado a esto, las implicaciones que esto tiene también para el presidente Trump son bastante adversas si es que tomamos en cuenta cómo ha sido su mandato como tal y una serie de eventos que sin duda alguna han hecho mella en su presidencia. Como por ejemplo, Bennett Hershman, quien fuera profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Pace, ha manifestado, por ejemplo, que el presidente Trump tiene varios cargos que enfrentar y que tienen que ver, por ejemplo, él cita fraude bancario, fraude de impuestos, lavado de dinero, entre otros, haciendo referencia obviamente a la conducta financiera que ha salido a la luz. Porque si bien es cierto, durante la campaña, el New York Times reveló en una investigación que, por ejemplo, en los últimos 4 años el presidente Trump tiene que pagar o ha debido más de 300 millones de dólares en préstamos y no ha revelado como tal cuál es la naturaleza de los impuestos que ha pagado desde que asumió el cargo.
Entonces, obviamente la inmunidad parlamentaria le protege al presidente como tal. No ha habido un esclarecimiento como tal de estas investigaciones, por lo que quedan en presuntas. Habría que ver cómo la Administración de Justicia ya decide abordar este tipo de casos. Solo quedaría habrá que esperar si es que gana el segundo mandato el presidente Trump o qué es lo que hará una vez que deje el cargo, si es que pierde las elecciones el 20 de enero de 2021. Y eso, y bueno, obviamente también tenemos la discordia del voto por correo, ¿no? ¿Verdad? Y es que una tradición, esto ha sido una tradición desde la guerra civil, particularmente desde el siglo XIX, cuando, por ejemplo, en plena guerra civil, los soldados que todavía estaban combatiendo contra el ejército de los confederados en aquella época, tenían esta posibilidad de votar a distancia, dada la situación de la época como tal. Y es que recientemente, por el tema de la pandemia, los resultados han demorado muchísimo más que en años anteriores, ya que, como les manifesté al principio, según Hispanic Council, el voto por correo se ha elevado en una cantidad impresionante en comparación a años anteriores. Sumado al hecho de que esto lleva días contar debido a la gran cantidad de votos que hace que sea el proceso de escrutinio muchísimo más lento para conocer los resultados. Como les decía, esto bien podría demorarse hasta la próxima semana para determinar el conteo total de los votos en los estados clave. Y debido a la serie de reacciones y comportamientos por parte del equipo del presidente y por parte del equipo de la campaña de Biden, habrá que esperar a ver cómo se certifican en solo unas semanas esos resultados cuando ya sean ratificados por los funcionarios de cada estado. Y es que ya con esto ya termino en el tema de las elecciones presidenciales. Y aquí sí quiero de nuevo revivir el tema de la elección del 2000, donde se llevó a la Corte Suprema las elecciones, el resultado de las elecciones. Y es que el presidente quiere acudir a la Corte como tal. Y ese proceso implicaría que se demorara muchísimo más de lo que ya estamos hablando en el tema del voto por correo. Y como ocurrió en las elecciones del año 2000, tuvieron que pasar 36 días para que el alto tribunal decidiera la contienda y que terminara a favor del republicano George Bush. Pero quiero enfocarme en el tema de la Corte Suprema, para que vean lo interesante y cómo se entrelazan una serie de acontecimientos, particularmente en este año. Y es que vale acotar que Estados Unidos, al carecer de una Comisión Nacional Electoral, como las que tienen otros países, la indefinición del resultado podría acabar, como les dije, dirimiéndose en el Congreso, la Suprema Corte. Y es que un dato interesante es que varias semanas antes de las elecciones, el presidente Donald Trump, debido a la muerte de esta jueza que llevaba muchísimos años ahí, y incluso se hizo un documental acerca de ella porque fue una figura muy importante, me refiero a Ruth Bader Ginsburg, porque allá cuando los presidentes en funciones deciden nominar a los magistrados de la Corte Suprema, estos duran de forma vitalicia, o sea, hasta que se mueren. Así funciona ya este sistema como tal. Entonces, debido a la muerte de esta jueza, el presidente Trump, si bien es cierto, se apresuró para que en el Congreso aprobaran o ratificaran la nominación de la persona que él tenía en mente, que era la juez Amy Coney Barrett, de tendencia conservadora, para que de alguna manera haga una mayoría como tal en el tribunal. Y si bien es cierto, en el tribunal, con la nominación o con la confirmación de Amy Coney Barrett, ha quedado integrado en 6 magistrados de tendencia conservadora y 3 de tendencia liberal en la Corte Suprema. Entonces, esto nos deja mucho para hacer una serie de lecturas como tal y entender por qué el presidente quiere llevar a la Corte Suprema el tema de los resultados. Y como les dije, o sea, es muy inusual que la Corte Suprema defina una elección como la que ocurrió en el año 2000.
entre George Bush y Al Gore. Y tanto demócratas cuanto republicanos se han preparado legalmente ante esta eventualidad y se ha hablado de esta posibilidad. Sin embargo, todavía no termina el conteo de la votación como tal hasta que se logre una mayoría clara. Y es así con estos escenarios posibles, donde vemos que hay desde una definición rápida del resultado, como es la tradicional, hasta una demora significativa en establecerse el ganador, lo cual termina contribuyendo a generar más incertidumbre, mayor nerviosismo, posiblemente podría derivar en un conflicto social, esperemos que no, sobre todo si el propio presidente de los Estados Unidos insiste en hablar de un fraude electoral, poniendo en tela de duda el sistema o el proceso electoral norteamericano. Y la pregunta del millón es que si esta incertidumbre llevará a disturbios más de los que ya han habido. Definitivamente habrá incertidumbre y se sigue en tensión. Y muchos han hablado desde las preocupaciones, pero, como insisto, todavía es demasiado pronto para decidir si habrá algún malestar significativo. Habrá que esperar, como decía una frase, la clave es la paciencia. Hay que esperar a ver qué ocurre para ahí tomar posturas y ver cuáles serán las decisiones que convienen mejor como tal, en este caso para Estados Unidos, que todo el mundo está al pendiente de aquel proceso electoral. Entonces, hasta aquí termino el tema de la elección de Estados Unidos como tal. Y si me lo permiten, quisiera entrar al plano de la política nacional como tal, porque han ocurrido dos acontecimientos interesantes y el que quiero abordar ahora es precisamente el tema de la fusión de Petroamazonas con Petroecuador, donde está inevitablemente el tema de una serie de renuncias que involucran al sector petrolero estatal, que ya les iré explicando poco a poco. Pero entonces, ¿qué ha pasado en el sector petrolero estatal? Y quiero hacer referencia a lo que publicó el portal Primicias en este feriado, el feriado que ocurrió esta noticia, y es que pasó una noticia poco desapercibida. Fue el tema de la renuncia de dos altos funcionarios del sector petrolero, que es el señor Juan Carlos Bermeo, quien renunció como gerente de Petroamazonas, y el señor Ricardo Merino, que renunció como gerente de Petroecuador el 1 de noviembre de este año. Han de haber tenido sus razones, pero obviamente defendieron las decisiones tomadas y el Ministerio de Energía publicó en un comunicado una serie de interpretaciones como tal. Pero quisiera compartir con la audiencia, con ustedes, a hacer referencia en varios puntos clave de esta carta que presentó el señor Merino, refiriéndome al tema de Petroecuador como tal. Y es que el señor Merino en su carta de renuncia sugiere hacer un análisis objetivo técnico en el tema del proceso de la suscripción de un contrato para acceder a un crédito con el Banco Industrial y Comercial de China y el Banco de Desarrollo de China, donde expone que debe hacerse por parte de las diferentes carteras de Estado e instituciones relacionadas con la determinación de la disponibilidad de producción de crudo y volúmenes programados de entrega. Luego añade que de tal manera que se evidencia el cumplimiento de la normativa expedida para el efecto de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, relacionadas a este particular, según el exgerente, y también acota que renunció, entre las razones por las cuales renuncia, se debe a los términos del proceso de crédito por 2.400 millones de dólares con los bancos de China. ¿Qué es lo que se espera recibir? ¿Qué es lo que espera recibir el país por esta operación? Y cuyo crédito está atado a la entrega de crudo hasta el año 2025. Y así finaliza la carta del señor Merino y luego su firma, etcétera, bla, bla, bla. Pero entonces, muchos me preguntarán, entonces, ¿qué está pasando en el sector petrolero estatal? A ver, meditemos sobre esta noticia. Pero para entender esta noticia, quisiera poner en perspectiva histórica y poner a su consideración de una serie de antecedentes que vale la pena acotar y que están entrelazados el uno con el otro. Y quisiera empezar, por ejemplo, con la renuncia del señor
Byron Ojeda del 6 de noviembre del 2017 a la gerencia de Petroecuador, donde vemos que justo ese día se estaba dando la renegociación de un crédito externo para poder sustituir la deuda que tiene el Estado con la empresa Petrochina, que en ese entonces era la única empresa que se llevaba todo, y luego apareció las empresas Unipec y Petrotailandia. Entonces, ya se tenía listo este crédito para poder hacer una recompra de esa deuda y decirles a estos señores, ¿saben qué? Ya no les debo nada de petróleo, tomen la plata en efectivo y de esa manera se paga la deuda y venden el petróleo a un mejor precio y a unas mejores condiciones. Pero ¿qué pasó ese día? Qué coincidencia que cuando se iba a mencionar la rueda de prensa para hacer mención de lo que les acabo de mencionar, justo le ordenaron que no dé esta rueda de prensa y posteriormente presente su renuncia. Muchos me dirán, ¿pero por qué? Porque en esa época no le convenía al Ministerio de Finanzas que se rompa ese nexo con China. Porque como bien sabemos, las relaciones que han tenido el Ecuador con China en los últimos años ha sido bastante dependiente en el tema de conseguir créditos, financiamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tenemos la renuncia del señor Carlos Tejada a la misma gerencia de Petroecuador con fecha del 11 de julio del 2018, donde por pedido del señor ministro de Energía de aquella época, que era el señor Carlos Pérez García, fundamentalmente porque, según él, no estuvo preparado para el mantenimiento de la refinería de Esmeraldas, y que también participó, dicho sea de paso, este gerente junto con el ministro, en la negociación con las empresas Petrochina, Petrotailandia y Unipec, en el tema de la mejora de las condiciones de contratos petroleros a largo plazo y en mejores condiciones, vale la redundancia. Luego tenemos en noviembre la renuncia del ministro oficial de la cartera de energía, del señor Carlos Pérez García, quien alegaba razones personales y de enfermedad por la cual se renunciaba al cargo. Sin embargo, durante la renuncia del señor Carlos Pérez García, él mandó una carta al señor ministro de Finanzas, Richard Martínez, en aquella época, donde dejó clara su renuncia como tal y que, como bien sabemos, o la otra cara de la moneda no fue por razones de salud que renunció el señor ministro. Entonces, ¿qué es lo que le dice en esa carta? Y estoy tomando un párrafo de esa carta como tal. Entonces, dice, respecto a la monetización de activos, refiriéndose a los campos petroleros Sacha, Ixpingo y Coca-Payamino, campos petroleros que son muy prospectivos y que representan recursos para el Estado, dice que a criterio de esa cartera de Estado, la cartera de energía, dicho modelo no conviene a los intereses del país. O sea, dicho sea de paso, esto implicaría para la perspectiva del ministro saliente que es un negocio de dudosa reputación que le perjudicaría al Estado al implicar la entrega de la gestión de los sectores estratégicos y energéticos a manos privadas como tal. Con lo cual, el señor ministro básicamente dice, yo no estoy dispuesto a quedarme aquí, me voy. Punto. Entonces se va Carlos Pérez García y entra el señor Augusto Briones, que pasó a ocupar de forma breve y fugaz la cartera de energía, porque a principios de este año 2020, por marzo, es que presenta la renuncia y entra el actual ministro de Energía y Minas, que es el señor René Ortiz, que es una persona que durante su periodo de gestión, particularmente este año, ha estado llevando curiosamente a pasos agigantados el tema de la monetización, privatización, concesión, como le quieran llamar, de la refinería de Esmeraldas y la fusión de Petroecuador con Petroamazonas. Entonces, aquí entra el tema que les mencioné al principio, el tema de la fusión de Petroecuador con Petroamazonas. Y claro, luego nos enteramos, el 2 de septiembre de este año 2020, que Pablo Flores, este otro gerente de Petroecuador que también renuncia, para que vean cómo se va entrelazando todo, y este señor también le manda una comunicación al señor ministro de Energía, señor René Ortiz, donde le dice, entiendo que este proceder sinuoso es producto, refiriéndose al señor ministro o a la actuación del señor ministro, de nuestras diferencias mantenidas con relación al proceso de licitación de contratación de pólizas de seguro. Porque
La cuestión que está abordando Petroecuador, dice él, y la Contraloría, y que la Contraloría General del Estado lo ha estado analizando, es la contratación de los seguros de Petroecuador, donde tenían posiciones distintas el señor Pablo Flores y el señor ministro como tal. Entonces, no es solo sino que Pablo Flores manifiesta esto antes de retirarse, sino que no se hace esta pregunta: ¿cómo es posible que el Estado, según él se hace la pregunta textualmente, cómo es que el Estado le está pagando a OCP Limitada, refiriéndose al oleoducto de crudos pesados, que son las iniciales, que la tarifa de transportación del crudo, estoy citando la carta, de $2 de cada barril, cuando tiene derecho a la tarifa preferencial de $1.40? Es decir, una diferencia de 60 centavos de dólar por cada barril transportado. Y hace referencia a que el señor ministro de Energía, el señor Pablo Flores, respecto al señor ministro de Energía, René Ortiz, que tuvo un pasado oscuro, dice, en lo que fue el tema del OCP, porque manifiesta que este señor firmó un memorándum de entendimiento con 5 compañías petroleras para entregarles a dedo la construcción del OCP, del oleoducto de crudos pesados, que es una empresa privada ecuatoriana dedicada al transporte, almacenamiento y despacho de productos del petróleo y del crudo, y que esto luego fue convalidado con la ley Trole 1 para hacer una supuesta autorización, dice, durante la presidencia del doctor Gustavo Noboa. Entonces, nos deja mucho en qué pensar este tipo de declaraciones por parte de los ex gerentes de Petroecuador en este sentido, que involucra al sector estatal como tal. Pero aquí viene otra cosa, y es que en la renuncia del señor Ricardo Merino, donde hace referencia al comportamiento sinuoso y hace referencia al tema de las pólizas de seguro y a la contratación con estos bancos de China, es que se critica por la forma en que se lo quería hacer, lo cual es un tema gravísimo porque, según esto, se estaría prevendiendo el petróleo ecuatoriano hasta el año 2025. Es decir, que esto no solamente le perjudicaría al próximo gobierno o administración, sino que al mismo Estado como tal, lo cual es una violación constitucional al artículo 313, 14 y 15 de la Constitución, donde establece que la producción hidrocarburífera es un servicio público y que los sectores estratégicos y energéticos de la economía, del Estado como tal, estarán a cargo del sector público. Entonces, vemos que aquí hay una participación o una intromisión del señor ministro de Energía y del Ministerio de Finanzas, donde quieren llevar a pasos agigantados estos procesos donde no les competen como tal, porque cada cartera tiene sus propias dependencias, sus propias correspondencias, etc. Zapatero a tu zapato, como dice la frase. Entonces, no puede ser que el Ministerio de Finanzas, me refiero al señor ministro Richard Martínez y al actual ministro Mauricio Pozo, estén inmiscuidos en estos procesos donde no le competen la gestión de Petroecuador con Petroamazonas, porque esto sería irrespetar la autonomía o dependencias que tiene cada cartera de Estado en la toma de decisiones como tal. Y en medio de todo esto se da también la renuncia del gerente de Petroamazonas, que alega por temas de enfermedad, me refiero al señor Juan Carlos Bermeo. Y lo cierto es que la verdadera razón que hay detrás de la dimisión de este último se debió a la presión que recibió por parte del Ministerio de Energía para que eleve la producción del crudo, es decir, con el objeto de que se facilite un crédito chino en mayor monto. Vale acotar, y aquí sí vale hacer una acotación, y es que desde la administración anterior, me refiero al gobierno del expresidente Correa, es que han habido estas famosas preventas petroleras con China, que han estado atados a créditos con este tipo de bancos, operaciones que en su momento fueron cuestionadas por varias autoridades de control y las cuales siguen campantes y gozan de buena salud durante la actual administración del presidente Moreno. Entonces, esa es la naturaleza del sector petrolero hasta ahora. Pero aquí también vale hacerse otra pregunta. ¿Puede una empresa levantar producción petrolera cuando no se le da la asignación de recursos necesarios para ejecutar dicha acción? Porque aquí hay un tema bastante grave, porque, y esto lo decía Marco Flores en una entrevista que se refería al tema de cómo esto es un perjuicio para el Estado, y alega que el Ministerio de Finanzas, según palabras de Marco Flores y citando las
los boletines de los ministerios como tal, o revisando los presupuestos ahí, donde están establecidos los montos, dice que el Ministerio de Finanzas le redujo en $600 millones el presupuesto de Petroamazonas y a las propias autoridades gubernamentales, quienes alegan que hay una caída de la producción petrolera. Entonces, si uno no le da las asignaciones correspondientes o el dinero, no va a rendir frutos. Entonces, se hace alusión de que hay una caída en la producción petrolera, pero no se dan los recursos o asignaciones correspondientes por ley para que pueda garantizar la producción petrolera, que es norma constitucional, entre otras cosas. Entonces, este tipo de cosas terminan por confundir a uno y surge otra pregunta. ¿Cómo es que van a comprometer más producción de petróleo dada esta caída de producción de forma alarmante? Porque si bien es cierto, el señor presidente de la República prometió planificar por lo menos 740,000 barriles diarios de producción petrolera. Y al sol de hoy solamente se bordean más o menos 500,000 barriles. Entonces, aquí viene mi pregunta. ¿Cómo van a hacerlo? ¿Cómo lo van a hacer y con quién? Entonces, por ahí va la cosa. Y también se alega de que, por ejemplo, el señor ministro de Energía, René Ortiz, hizo una declaración donde hace un llamado para que haya mayor importación de las reservas de gas, cuando el Ecuador tiene reservas de gas para 17 años y al señor ministro se le ocurre que hay que importar gas natural. O sea, esto es como decir, por ejemplo, que el Ecuador quiere importar cacao, banano, café, con la finalidad de facilitar algún tipo de negociación de alguna índole, cuando el propio país como tal ya produce ese tipo de recursos. Entonces, hay que aprovechar lo nuestro como tal para garantizar esa producción. Pero también se habla de la fusión entre Petroecuador y Petroamazonas, de estas dos empresas petroleras, donde esta actividad como tal se le ha encargado de alguna manera a un ingeniero mecánico electricista de nacionalidad mexicana. Por si acaso, no es que hay que tener nada en contra de los mexicanos, o sea, pero yo me hago la pregunta, ¿no existirán acaso ecuatorianos técnicos con un perfil adecuado que puedan encargarse de este tipo de procesos? Pero ¿quién es la persona encargada de esta actividad como tal? Según las declaraciones del doctor Augusto Tandazo, es el señor Néstor Luna, quien alega que es como les dije, es un ingeniero mecánico electricista que maneja la fusión de dos empresas petroleras, las de Petroecuador y Petroamazonas. Y, o sea, vemos que, o sea, esto es como decirle a una persona, por ejemplo, encargarle a un economista del Ministerio de Defensa o encargarle a un abogado, qué sé yo, el Ministerio de Salud. O sea, y aquí vale traer a colación una frase, zapatero a tu zapato. O sea, hay que asignarle a cada persona conforme a su perfil y a su preparación determinados temas que le deberían competir por temas de profesionalización como tal. Ustedes me dirán, ¿debe fusionarse Petroecuador con Petroamazonas a estas alturas? La respuesta es no. ¿Y por qué? Porque cada empresa tiene sus propias competencias. Por ejemplo, Petroecuador es la empresa encargada fundamentalmente de la refinación, transporte y comercialización del petróleo, mientras que Petroamazonas se encarga exclusivamente de la petrolera e hidrocarburífera. ¿Y por qué no conviene una vez más que se fusionen estas dos empresas? Porque la finalidad de esta fusión como tal, permítanme, la función de fusionar estas dos empresas a la más mínima expresión es para poder paso a la concesión, privatización, monetización, como le quieran llamar, de los campos petroleros que le corresponde como tal la administración al sector público, particularmente del sector energético, para que sea traspasado a manos o a compañías privadas como tal, para que haya una mejor eficiencia o una mejor administración, aduciendo falta de personal, falta de equipo, entre otras cosas. Entonces, no tiene nada que ver uno con lo otro, más bien las dos empresas se complementan como tal para lograr un buen servicio de calidad o en este caso brindar buenos servicios públicos. Entonces, por eso es que un sector energético
debe estar en expansión, más no en contracción, donde cada entidad necesita, o en este caso las refinerías, que son las encargadas de la producción hidrocarburífera, se las necesita potencializar para tener un sector industrial fuerte en la búsqueda de recursos, en la búsqueda de reservas, para que haya una gestión estatal, insisto, en la provisión de servicios básicos, donde interviene inevitablemente el tema de soberanía como tal en estos temas. Y que dicho sea de paso, esto es mandato constitucional como lo hemos venido anunciando anteriormente. Y es que se lo vulnera como tal, porque estos son bienes o activos como tal que le representan ingresos al Estado y que le significa entregar, en este caso, la infraestructura, los campamentos, los licenciamientos, los acueductos, las vías de acceso, el aplanamiento de terreno o tierra, los derechos de propiedad, las herramientas y materiales, todo esto, porque todo este tipo de bienes son inalienables, inalienables. Es como decir que para que la ciudadanía me entienda, si usted tiene un carro y le dice a un taxista, oiga, véndame su carro porque lo quiero hacer taxi. Usted tiene dos opciones. Usted le dice al sujeto, le vende el carro y le dice, no, no puedo porque tiene una prohibición. O si no le dice, ah, no, entonces entréguemelo nomás unos 20 años. Pero en el fondo, ¿a dónde va a parar ese carro? A manos de un privado. Entonces, en resumidas cuentas, esto representa un perjuicio para el Estado, donde lastimosamente las autoridades gubernamentales, como decía esta famosa frase, tienen a poner la carreta delante de los caballos en materia jurídica y petrolera como tal. Entonces, habrá que ver cómo va este proceso como tal, que se ata inevitablemente a lo que les venía explicando hace varias semanas en el tema de la refinería Esmeraldas, que se la busca privatizar a pasos agigantados durante la actual gestión del señor ministro de Energía, que ya entrará incluso en vigencia a partir del próximo año, por unos 25 años, y que le representa ingresos al Estado. Entonces, habrá que ver cómo va y qué es lo que dicen los candidatos respecto a este tipo de temas que no han estado de alguna manera parte de su agenda como tal o no los han topado a profundidad en sí. Entonces, habrá que ver. Y ya para finalizar el último tema, con el cual ya quisiera terminar este análisis en sí, es el tema de las declaraciones del presidente Moreno, con las cuales ya vamos a terminar este análisis. ¿Qué dijo el presidente de la República la semana pasada? A ver, la semana pasada, particularmente el 29 de septiembre del año 2020, en el marco de un encuentro con las Américas, el evento era American Society and Council of the Americas, donde el presidente de la República aseguró que cuando llegó la pandemia, hacía referencia a que Ecuador ya estaba en una situación económica bastante crítica, añadió textualmente lo que les voy a mencionar. Dice, habíamos heredado una catástrofe. Yo no heredé un gobierno, heredé una emboscada. Es la típica emboscada que suelen tender los socialistas del siglo XXI para quienes les suceden en el poder. Una emboscada para hacer que fracase. Entonces, uno entendería, por la lectura que uno hace cuando uno oye este tipo de declaraciones, diría que el anterior gobierno le tendió una emboscada para que su gestión fracase y una serie de eventos sumados a la pandemia como tal. Pero a lo que yo quiero atacar precisamente dice, el presidente Moreno habla de una emboscada. Se refiere a una emboscada cuando su administración ya lleva prácticamente 3 años y 5 meses de gestión, ya solo le quedan 7 meses de mandato. Lo hace en un momento cuando sus niveles de calificación y de gestión y de credibilidad son los más bajos en la historia republicana. O sea, creo que ningún presidente de la República ha tenido estas cifras a lo largo de este tiempo. Y particularmente cuando no tiene ni siquiera músculo político en la Asamblea Nacional. Es decir, no tiene movimiento que lo respalde o que le abrace, como se dice popularmente. Entonces, estas declaraciones en teoría no deberían sorprender como tal a la población, tomando en cuenta obviamente el giro total de la política de su gobierno, pocos meses después de asumir el poder, pero que deberían invitarnos a hacer unas reflexiones.
porque el señor presidente de la República fue 6 años vicepresidente en la administración del expresidente Rafael Correa, entre el 15 de enero del 2007 y el 24 de mayo del 2013. O sea, no es que Lenín Moreno recién aparece en la palestra pública en 2017. Él fue 2 veces candidato a la vicepresidencia de la República. 2006, reelecto en 2009, culminó su gestión en 2013 y luego siguió como alto funcionario del gobierno como representante de las Naciones Unidas del sector de los discapacitados. Era parte de Alianza País. Entonces, ¿cómo es que durante todo este tiempo, durante los 6 años que fue segundo mandatario, nunca se enteró de la compleja situación que vivía el país? Haciendo referencia a las expresiones que acaba de mencionar. Entonces, insisto, o sea, ¿cómo es que nunca se entera de la compleja situación en la que vivía el país? ¿O cómo es que nunca se entera que le tendieron una emboscada? Ahora, habla despectivamente de los socialistas del siglo XXI, de lo cual él supuestamente estaba convencido de aquello. Dice que heredó una emboscada que suelen entender los socialistas del siglo XXI. La gran pregunta es, ¿a quién se refiere? ¿Cuáles son las emboscadas que suelen entender los socialistas del siglo XXI? Yo quisiera saber a qué tipo de emboscada se refiere. Pero vamos a tomarle la palabra al señor presidente de la República. ¿Cuándo se dio cuenta de esa emboscada? O sea, quisiera invitar a la gente a hacer un ejercicio de memoria de quiénes fueron los primeros ministros que estuvieron en el primer tramo de la administración del presidente Moreno. Y no nos vayamos tan lejos. Enfoquémonos en la cartera de Economía y Finanzas. En estos 3 años y 5 meses de administración del presidente Moreno, él ha tenido 4 ministros de finanzas. 4. En el primer tramo fue Carlos de la Torre y María Elsa Viteri, los 2 primeros. Entre mayo del 2017 a mayo del 2018. Y luego se incorporó Richard Martínez en mayo del 2018, renunció este año 2020 y entra Mauricio Pozo como el 4º ministro. Entonces, sería bueno preguntarle a los señores de la Torre y Viteri si es que efectivamente heredaron una emboscada, o preguntarle cómo era la situación económica. Y también sería bueno saber la opinión de la gente que formó parte del gabinete del presidente Moreno en esa primera instancia, y que de alguna manera esos ministros o esa gente con la cual al principio estaba el señor presidente comulgaron con lo que se denomina el socialismo del siglo XXI. Y quiero citar algunos ejemplos para hacerle memoria a la gente. Estuvo María Fernanda Espinosa como ministra de Relaciones Exteriores, estuvo César Navas como ministro del Interior, estuvo Miguel Carvajal como ministro de Defensa, luego secretario de Gestión de la Política, que manejó el tema de la consulta popular del 4 de febrero del 2018. Estuvo Rosana Alvarado como ministra de Justicia, de la cual ha pasado casi que al olvido, se la tragó la tierra. Tenemos a Eduardo Mangas, que fue secretario de la Presidencia. Tenemos a Fander Falconi, que fue ministro de Educación entre 2017 y 2018. Tenemos a Augusto Barrera, que fue secretario de la CENESID. Es decir, todas estas personas que estaban vinculadas a Alianza País y formaron parte del proyecto político anterior. Porque está claro que ahora ya no hay nadie de Alianza País en el gabinete ministerial a estas horas, porque hubo un giro. Entonces sería bueno preguntarles a estos personajes si efectivamente heredaron una emboscada, como dice el señor presidente, y no un gobierno. Pero también quisiera hacerme esta pregunta y transmitírsela a ustedes. ¿Qué ha hecho el señor presidente durante todo este tiempo para ordenar las finanzas públicas? O sea, yo sé que alguien me dirá que la situación era muy compleja, que había que hacer algo. Perfecto. ¿Qué se hizo o qué acciones se tomaron durante los 3 primeros años antes de la pandemia para blindar a la dolarización? Porque como el presidente señala, dice que hacia el mes de mayo pensamos inclusive que la dolarización, muy querida por los ecuatorianos, parecía que se caía. Entonces, insisto, ¿qué acciones, qué políticas públicas, qué Plan Nacional de Desarrollo ha efectuado el presidente de la República para salvar o blindar a la dolarización como tal?
preguntas de fondo. Entonces, y no sé si me logro entender o el punto que yo quisiera plantearle a la audiencia o a ustedes. Y es que a mí me parece que las cosas había que decirlas en su momento. O sea, uno se hace este tipo de preguntas porque yo puedo entender, obviamente, llevo 4 años estudiando la política desde 2017 y obviamente nos enteramos en su momento de la distancia que tomó el actual presidente a los 2 o 3 meses de haber asumido el poder, de haber tomado distancias de su ex correligionario, que fue el expresidente Rafael Correa, o de algunos otros personajes de Alianza País. Tendrá sus motivos, o sea, cada quien asume la ruptura como uno considera. Y también quisiera hacerle acuerdo a la gente de esta famosa imagen del presidente de la República en el balcón de Carondelet con ese cuadro de Rafael Correa agradeciéndole y diciéndole adiós cuando se fue a Bélgica. Esto particularmente ocurrió en julio del 2017. O sea, esto no es un invento de quienes hablan, esto ocurrió tal cual. Y ahora dice que le tendieron una emboscada. Entonces yo insisto, vamos a suponer que es así. ¿Cuándo se dio cuenta de esto el señor presidente de la República? Y entender al mismo tiempo cuál fue el rol del señor Lenín Moreno cuando era vicepresidente de la República. En las sesiones de gabinete, en la toma de decisiones de Alianza País, en las 2 campañas electorales, ¿cuál fue su rol? Porque siendo el actual presidente Moreno segundo mandatario en aquella época, vale hacerse estas preguntas. ¿Se sintió cómodo en un gobierno al que hoy fustiga? ¿Nunca conoció las políticas económicas? ¿Discrepó con ellas a la interna del gabinete? ¿Por qué aceptó la delegación a Ginebra por Naciones Unidas? ¿Por qué aceptó la candidatura presidencial por Alianza País? ¿Estuvo de acuerdo con el plan de gobierno con el cual le permitió ganar las elecciones? ¿Acaso no conoció las cifras económicas y el estado en el cual le dejaba su predecesor el país? Allí no se dio cuenta de esta famosa frase de que la mesa nunca estaba servida. Entonces, este tipo de preguntas son las que debería llamarnos a la reflexión. Porque podemos entender todos los ecuatorianos la durísima situación por la que estamos atravesando por la pandemia y otra serie de cosas, pero lo que a mí me parece cuando leo este tipo de cosas o este tipo de declaraciones en el ámbito político, casi que no se asumen responsabilidades por acción o por omisión, sino que simplemente durante esta legislatura o este periodo de mandato que ha durado 3 años y 5 meses, hemos visto cómo se ha convertido en política de Estado no solo la famosa descorreización del país, sino también el manejo del discurso de echarle la culpa al predecesor. Que dicho sea de paso, es una práctica política no de ahora, sino de siempre. Que el predecesor asuma las responsabilidades que le corresponda es lo correcto. Pero también hay responsabilidades que debe asumir la actual administración. ¿O no? Porque claro, seguramente habrá sectores que destacan únicamente lo positivo de esta administración, pero no lo negativo. Ha habido anuncios en esta administración que solamente han quedado en anuncios, efectivamente, que se traduce en lo que dice el argot popular, la venta de humo. Y cito algunos ejemplos de algunos anuncios que han quedado en anuncios. Por ejemplo, la famosa construcción del Tren Playero, la inserción de Ecuador a la Alianza del Pacífico, o cuando dijo que la refinería de Esmeraldas iba a explotar, o cuando se anunció con bombos y platillos que ya se tenía cliente para la refinería del Pacífico en Manabí. ¿Qué ha pasado con este tipo de decisiones? Que han progresado, ni siquiera progresado, que han quedado prácticamente en palabras nomás. Como dice la canción, palabras, palabras, palabras. Entonces, y en este contexto es que entramos al último tramo de esta administración gubernamental como tal, donde el presidente dice que le tendieron una emboscada.
Y, o sea, yo hubiera entendido este tipo de declaraciones si, por ejemplo, Guillermo Lasso hubiera ganado las elecciones y hubiera dicho semejante cosa. Hubiese entendido que cualquier otro candidato de las elecciones del 2017 hubiera dicho semejante cosa, como por ejemplo, no sé, Cintia Viteri, Paco Moncayo, Patricio Zuquilanda, Washington Pesantes, etcétera, en caso de que hubiesen ganado las elecciones. Pero no alguien que fue parte de ese proyecto político. O sea, no sé si me hago entender. Y el punto que quisiera plantearles a ustedes. Porque el presidente Moreno estuvo en ese periodo que duró una década, donde hubieron cosas positivas y negativas, sin duda. Hubieron cosas positivas como, por ejemplo, la estabilidad política, el Estado recuperó su rol en la planificación económica, hubo una mayor inclusión de la mujer en la toma de decisiones, entre otras cosas. Cosas positivas. Como así también hubieron logros, también hubieron cosas sumamente negativas y cuestionables. Por citar algunos ejemplos, se perdió quizás, esto es apenas una opinión, se perdió una oportunidad histórica para hacer una reforma educativa en el ámbito estructural, para cambiar el pensum, las mallas, entender la realidad de cada alumno como tal. La fallida metida de mano en la administración de justicia, que dicho sea de paso es un síntoma de la clase política dirigente que ha estado presente en el periodo contemporáneo desde el retorno a la democracia desde el año 79 hasta la actualidad. Les cito algunos ejemplos. Pasó en el gobierno de León Febres Cordero, pasó en el gobierno de Lucio Gutiérrez con la famosa Pichicorte, por citar algunos ejemplos. Y asimismo se suman otros temas que bien podríamos analizarlos, pero eso ya es para otra ocasión. Y con todo esto, obviamente, quedará el juicio de la historia que determinará la presidencia del exmandatario por, ya sea por sus acciones, por sus omisiones, con sus excesos, con sus decisiones. Y quién sabe, a lo mejor la historia le tratará mejor que los contemporáneos, como decía Henry Kissinger. Pero eso lo sabremos a futuro. Insisto, quedará el juicio de la historia para determinar el paso del expresidente Correa por la presidencia. Y a mi criterio, esto es apenas una opinión, yo soy de esas personas que cree que no todo en la vida es blanco o negro necesariamente, porque en la vida hay matices. Y al mismo tiempo estoy seguro que muchos de ustedes discreparán o concordarán con la opinión de quien les habla. Porque como todo en la vida, lamentablemente, hay cosas que provocan que hagan que seamos radicales. Y créanme, estoy 100% seguro que habrán quienes me están escuchando en este momento, asumirán que todo lo que hizo el expresidente de la República, me refiero a Rafael Correa, estuvo bien y que nada estuvo mal. Y de la misma forma habrá otro segmento de la población, el anticorreísmo, como le quieran llamar, que asumirá que todo lo que hizo el expresidente Correa estuvo mal y que nada estuvo bien. De lado y lado, tenemos estos dos bandos. Yo por eso a esos dos bandos les quisiera decir que hay un país más allá de nuestras narices, señores. Por eso les quiero decir que siempre en la vida habrán cosas positivas y negativas. Yo soy de las personas que creen que siempre habrán cosas positivas y negativas. Habrán cosas rescatables y habrán cosas que criticar de forma constructiva, más no destructiva. Porque nada es perfecto en la vida, solo Dios. Entonces, mi punto es, para eso está el juicio de la historia. Entonces, una persona que ostenta la primera magistratura de la nación, con esto ya voy a terminar, que ganó las elecciones presidenciales el domingo 2 de abril del 2017, que fue 6 años vicepresidente de la República, que fue parte de la directiva de Alianza País, que integró el gabinete en la toma de decisiones. Vuelvo con la misma pregunta. ¿Cuándo se da cuenta que le tendieron una emboscada? Y lo dice muy despectivamente, como es típico de los socialistas del siglo XXI. Pero si el propio presidente se presentaba como un socialista del siglo XXI, y les voy a dar una fuente para que puedan revisar. Hay una entrevista que estuvo publicada por Diario El País, Diario Internacional, el 17 de septiembre del 2007, donde el entonces vicepresidente de la República, Lenín Moreno, afirmó textualmente: el camino del Ecuador es el socialismo del siglo XXI. Textualmente. Entonces, por eso es que, insisto, este tipo de cosas terminan a uno por dejarlo confundido, a mí en lo personal, y lo más probable es que no sea la primera ni la última vez. Y
Como decía Jaime Roldós Aguilera en un debate televisado, cuando después de haber ganado las elecciones en primera vuelta con Sixto Durán Ballén, la primera vuelta del 16 de julio del 78, él decía una frase que a mí, que quisiera compartirla con ustedes y que sin duda alguna es una crítica hacia nuestra clase política dirigente, que hace falta un poco de sindéresis en la política como tal. Hace falta un poco de sindéresis en la política, con las honrosas excepciones de siempre. Y con estas declaraciones del señor presidente de la República demuestran evidentemente que hace falta un poco de sindéresis en la política. Y que como suele ocurrir con nuestra clase política dirigente, hay cero autocrítica, cero autorreflexión y cero responsabilidad como tal. Entonces, es el momento de asumir las responsabilidades propias con algo de sindéresis. Y ya mi mensaje final para ustedes, para la población, y con esto ya definitivamente me despido, es decirles que lo mejor está por venir. Hay que ser optimistas. Nada está dicho, nada es perfecto en la vida. Depende de nosotros ser mejores y aspirar a días mejores. Debemos hacer lo que tenemos que hacer. Debemos aprender a ser más civilizados, ser más constructivos y menos destructivos. Y decirle particularmente a los jóvenes, a la gente adulta que nos escucha, que hay que aprender de la historia para no cometer los mismos errores. Y no apoyarse en la propia prudencia, como dice la Biblia, o vanagloriarse en el propio, en nuestra propia idiosincrasia, en nuestra viveza criolla como tal. Porque en el mundo, lastimosamente, siempre habrán los famosos rudimentos, las filosofías huecas y sutilezas que se presentarán y nos pretenderán hacer como que caer en duda, o de alguna manera nos pretenderán querer amedrentar en este sentido. Entonces, por eso es que tenemos que tener una mentalidad amplia para comprender con lupa los principales acontecimientos. Y para la gente que quiere meterse en la política, citando a George Lakoff, debemos aprender a combatir ideas, ser auténticos, tener identidad y actuar con valores y principios morales. Esos 4 puntos son los más importantes con los cuales debemos aprender a manejarnos. Eso ha sido todo por esta ocasión. Les agradezco mucho por su atención y cada semana estar al pendiente de estos temas que los pongo a su consideración para que ustedes tengan la última palabra y ustedes saquen sus propias conclusiones. Le agradezco mucho a Periodismo en Llamas y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en la próxima. Chao. A esta silla y a esta guitarra. No hay nada que me guste más que sus besos. No hay nada que me alegre más que su compañía. Discúlpame estos detallitos. Naciste pa' que seas feliz.